Bienvenidos al programa de capacitaciones en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión revisaremos el estándar de control de fuentes de energía en las perforadoras diamantinas. La perforación con máquinas diamantinas es una actividad considerada de alto riesgo, y esto porque las tareas que se realizan suelen ser repetitivas, por lo que el trabajador hace que los riesgos formen parte de su trabajo. La responsabilidad de los supervisores, así como de la gerencia de operaciones, es liderar para que los riesgos sean controlados y no sean causal de accidentes para los trabajadores. Por ello, es importante conocer las zonas de riesgos al momento de operar o dar mantenimiento a estas máquinas, fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores. Al identificar estas zonas, se puede implementar medidas preventivas como barreras de seguridad, guardafaldas o señalizaciones para reducir los riesgos de accidentes. Pero también se debe desarrollar y seguir procedimientos de trabajos específicos en cada zona de riesgo, asegurando así que las tareas se realicen de manera segura y eficiente. Muy importante es la formación y la capacitación de todos los trabajadores. Esto ayudará a que ellos se enfoquen en determinar y verificar cuáles son las zonas de mayor riesgo, asegurando así que conozcan todos los riesgos y poder mitigarlos. Tenemos que entender que hay muchas zonas de riesgos al momento de operar una perforadora diamantina y existen zonas con alta probabilidad de accidentes, como por ejemplo accidentes de atrapamiento o aplastamiento en zonas como los shock, la zona de brocas o la SATA de perforación. Pero también tenemos sistemas hidráulicos y sistemas eléctricos dentro de la perforadora. Y esto hace que existan riesgos de movimientos por presiones hidráulicas inesperadas o descargas eléctricas si es que estos componentes no fueron debidamente aislados. Repasemos juntos este estándar y sin mayor preámbulo, comencemos. Los objetivos que buscamos alcanzar con la revisión de este estándar son poner en conocimiento de las energías peligrosas que están presentes en las máquinas de perforación diamantina, tanto para las intervenciones de los equipos de perforación en los sistemas de reparación y mantenimiento. También poder identificar las energías peligrosas en los equipos y aplicar el aseguramiento de energías peligrosas en los procesos de mantenimiento. El alcance del presente estándar es de aplicación a las actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo e instalación y modificación en las perforadoras diamantinas. Esto comprende a los trabajadores y supervisores de MBM Drilling SAC. Referencias legales. Este estándar está bajo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional con el Decreto Supremo número 024 del 2016 del Ministerio de Energía y Minas y su modificatoria con el Decreto Supremo número 23 del 2017 de la misma institución. Antes de revisar el estándar, repasemos las principales definiciones y abreviaturas asociadas a este estándar. Fuente de energía peligrosa. Una fuente de energía peligrosa es toda energía que tiene la capacidad de hacer un trabajo y un potencial de causar lesiones serias, así también como de carácter mortal. Las más usadas o las más comunes son las energías eléctricas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, químicas y térmicas. A continuación revisaremos las definiciones de las diferentes o los diferentes tipos de energías peligrosas. Ejemplo, energía eléctrica. Esta quizás es la energía más común que usamos y está presente principalmente en todos los circuitos de fuerza, en los circuitos de control y los circuitos de alumbrado. ¿Cuál es el riesgo asociado a no controlarlas? Es que podríamos sufrir daños por descargas eléctricas. Las energías mecánicas. Estas energías están contenidas en forma de energía cinética o potencial. Esta energía potencial es la energía que queda almacenada y se halla en elementos mecánicos, elementos tensionados, tales como resortes, que guardan cierta tensión, barras deformadas que van a tratar de llegar al momento de soltarlas, volver a la posición original, frenos, etcétera. También se hallan elementos mecánicos. Estoy a una altura y puedo caer por gravedad, por exposición, puedo causarme daño.
La energía cinética también es una de ellas, que es esta energía que poseen los cuerpos cuando están en movimiento y ante un bloqueo indefectivo, pues existe una fuerza de choque, tales como un volante en rotación, partes mecánicas en funcionamiento, etcétera. Miles de ejemplos. El no controlarlas podría causarnos daños, los más comunes son por atrapamiento. Energía hidráulica. Está presente en los circuitos, cañerías presurizadas con fluidos incompresibles para transmisiones en movimiento a pistones u otros dispositivos mecánicos. También es la energía que está presente dentro de las cañerías llenas de líquidos. Pueden haber cañerías con líquidos calientes y que están a cierta altura de la columna de posición. El no controlarlas podría causarnos daños por contactos de aceites, aceites calientes, presiones, fluidos calientes que podrían causarnos daños. Energías neumáticas. Estas están presentes en los compresores, acumuladores, circuitos de cañerías y otros elementos donde existan gases comprimidos, por ejemplo, ¿no? El no controlarlas usualmente podría causarnos daños por golpes. Energía química. Esta energía está presente con sustancias químicas que normalmente pueden estar en las labores, especialmente en aquellas más activas tales como los ácidos fuertes, combustibles, álcalis, etcétera. El no controlarlas nos podría causar daños por contaminación. Y finalmente, las energías térmicas, que corresponde principalmente al calor transmitido por conducción, por radiación o convención. El no controlarlas podría causar los daños principalmente por quemaduras. A este tipo de energías las denominamos fuentes de energías primarias. Cualquier fuente de energía que no lográramos controlar en un equipo, o una maquinaria, o un sistema bajo la intervención por razones de reparaciones, mantenimientos, que tiene el potencial de peligro para causar lesiones a las personas, o daños a los equipos, o daños a los sistemas, debido a que a la puesta en marcha imprevista de estos equipos o maquinarias va a generar una liberación de esta energía almacenada en cualquier tipo de energía cinética, por presión, etcétera. Por eso es importante entender que aún apagando los equipos, aún siempre va a quedar una energía residual, una energía remanente, como por ejemplo, si yo estoy cortando una presión hidráulica de una manguera, siempre me puede quedar una presión residual que puede tener tanta capacidad de daño como la originada por la fuente primaria. También puede haber energía mecánica acumulada, por ejemplo, en una cizalla de una prensa. Yo, como parte del mantenimiento del equipo, he desenergizado la máquina, aparentemente. Creo que está completamente desenergizada en el equipo. Pero esto no quiere decir que aún en la prensa no mantenga algo de presión en los dispositivos, como por ejemplo los resortes o alguna de sus piezas, que pueden hacer que a pesar que la máquina esté desenergizada, la cuchilla pueda caer por un efecto de gravedad, por ejemplo, y puede causarme algún corte. O puede ser que tenga resortes que al momento de entrar a hacer mantenimiento los suelto y la misma presión me puede saltar y me puede caer en la cara o algún compañero. Algunas de estas piezas se pueden liberar con tal presión, tal tensión que puede causar un daño por golpe muy importante. También podría haber un ejemplo de una energía eléctrica acumulada en equipos que tengan sistemas de seguridad redundantes, como banco de baterías, banco de batería de respaldo o capacitores, condensadores, que almacenen energía y que éstas puedan disiparse cuando yo me acerque al interior de la máquina y sufrir una descarga eléctrica aún habiendo desconectado la fuente de energía primaria. Como verán, en todos estos casos, se demuestra que también tenemos una fuente adicional a la fuente de energía primaria que la vamos a denominar energía secundaria o energías residuales. Por ello, la importancia de reconocer que existen estas dos fuentes de energía y tenemos que atacarlas al mismo tiempo. No podemos bajar la guardia pensando que desconectando o apagando una máquina con eso es suficiente. Estas energías las podemos encontrar en recipientes confinados, en equipos, en vehículos, procesos, sistemas, fluidos presurizados, etcétera. Por ello, debemos mantener o mantenerlas apropiadamente aisladas, aseguradas o liberadas todas estas energías antes de cualquier servicio de mantenimiento o revisión, instalación, daños o
armar una máquina nueva. Repasemos ahora el estándar. Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento en las máquinas, debemos considerar las siguientes actividades. Primero, debemos inspeccionar que tenemos o están al alcance los CPPs establecidos para estas actividades. Luego, debemos coordinar con el supervisor para poder tener entendido los trabajos que debemos realizar. Esto debe estar especificado en las órdenes de trabajo que nos permitan identificar los riesgos, evaluar los peligros, adoptar medidas de control y registrarlo todo en el IPRC continuo. Si hubiese alguna duda, se debe absolver en este paso. Recordemos que el IPRC continuo lo usaremos siempre antes de alguna jornada para identificar los peligros, analizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes, durante y después de estas actividades de mantenimiento o de operación. Es en esta etapa donde junto a nuestro supervisor debemos evaluar y revisar todos los riesgos de trabajo cuando vamos a hacer los mantenimientos o operar con las perforadoras diamantinas. Es importante también tener en cuenta que antes de iniciar las labores de mantenimiento o operación con las perforadoras diamantinas, debemos leer atentamente los manuales de instrucciones para los siguientes puntos: los PET de mantenimiento de perforadoras diamantinas, los PET de bloqueo y etiquetado, así como el manual de mantenimiento de las perforadoras diamantinas. Para ya realizar los mantenimientos, debemos primero desbloquear las energías peligrosas siguiendo siempre la siguiente secuencia. Primero, asegurarse siempre que el personal que va a hacer estas tareas es el personal autorizado para este trabajo. Asimismo, que todos deberán tener los dispositivos de bloqueos, ya sean los elementos de bloqueo, candados y tarjeta de señalización. Acuérdense que es importante que los candados tengan los colores para saber en qué etapa de mantenimiento se va a hacer, qué personal va a ser. Las tarjetas deben tener la identificación del personal que va a estar. Y si es una tarea multi-equipo, tienen que estar las pinzas. Segundo, se debe informar, asimismo coordinar con el superior del área las tareas de mantenimiento que se van a hacer. Todas las actividades deberán estar siempre programadas. Tercero, identificar en el campo los puntos de aislamiento que se van a requerir bloquear antes de iniciar una tarea de mantenimiento. Cuarto, una vez identificados los puntos en los cuales se determina que hay que bloquear, ahora sí se apaga el equipo y se aísla con estos elementos de bloqueo todas las fuentes de energía. Una vez ya identificadas, pues se procede a hacer el bloqueado, según lo que hemos venido conversando, así como poner la señalización requerida para tal fin. Sexto, una vez que se ha bloqueado y asegurado que las máquinas están bloqueadas y no se va a permitir un encendido introspectivo de las máquinas, tenemos que identificar los puntos donde puedan haber energías acumuladas para empezar a hacer la disipación de energías residuales. Séptimo, finalmente, asegurarse que los equipos no van a encenderse, es decir, el no funcionamiento de los equipos. Esto, claro, está asegurándose que se instalaron correctamente los dispositivos de bloqueo. ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? ¿Es lo mismo? El peligro hace referencia a una fuente, a una situación insegura o un acto inseguro, el cual puede ocasionar un potencial daño. Mientras tanto, el riesgo está orientado más a la posibilidad de que el peligro se materialice, causando así enfermedades o lesiones en los trabajadores. Si bien puede confundirse con el peligro, el riesgo se calcula en base a este. Repasemos con algunos ejemplos para entenderlo más claro, y ello hará que cobre más importancia los estándares como el estándar Colpa y el estándar de metodología STOP. En el primer ejemplo, tenemos un caso de una fuente de peligro. Es decir, tenemos una maquinaria que vamos a hacer un mantenimiento. Se supone que hemos desenergizado la máquina, que la hemos apagado, pero sin embargo, ese es el peligro. ¿Y el riesgo cuál es? Que efectivamente empecemos a manipular la máquina y una energía residual haga que nos haga un atrapamiento mecánico, ¿no? En el segundo ejemplo, tenemos una situación de inseguridad de trabajo, es una situación insegura de trabajo o una condición insegura de trabajo.
En este caso tenemos una tarea de alto riesgo, ya que es un trabajo en altura, pero ¿qué pasa si nosotros mandamos a un trabajador a esta tarea y no lo mandamos con los elementos de protección personal necesarios? En este caso, un arnés. Entonces, el peligro está ahí y el riesgo es que se caiga el trabajador por no tener este dispositivo de seguridad, ¿no? Se está materializando el peligro. Y en el tercer caso, es un acto inseguro. Tenemos un trabajador que va a proceder a hacer un mantenimiento, una limpieza de un equipo, pero no se le ocurrió mejor forma de subir un peldaño más y usar estructuras no estables. ¿Qué va a pasar? El riesgo es de que el trabajador se caiga y se lesione y produzca daños no solamente personales, sino de quizás hasta materiales también. Entonces, entendamos bien cuándo es un peligro, es cuando lo podemos observar, podemos intervenir para que no suceda y el riesgo es ya cuando sucede, se materializa. En una perforadora diamantina existen varios puntos críticos que pueden generar accidentes graves como por ejemplo los atrapamientos, aplastamientos, descargas eléctricas, entre otros. Este estándar de control de fuentes de energía en las perforadoras diamantinas está diseñado para prevenir lesiones causadas por arranques inesperados, activación o liberación de energía almacenada, es decir, energía residual, en los equipos que se les da servicio o realizan alguna reparación o estén operando. Asimismo, dar visibilidad sobre las zonas con mayor riesgo de accidentes al momento de manipularlos. Para prevenir accidentes, es importante primero siempre verificar las fuentes de energía. Esto para poder reducir los riesgos de accidentes que puedan ocurrir si es que hay conexiones incorrectas o existen fugas de energía o manipulación en zonas inseguras. Al manipular este tipo de equipos, tenemos riesgos asociados a fuentes de energía hidráulicas, térmicas, mecánicas e incluso eléctricas. En este primer grupo, es decir, energías mecánicas, tenemos riesgos asociados a los atrapamientos y aplastamientos por las partes móviles de la perforadora, como son la broca y la sarta de perforación, por ejemplo, ¿no? Que pudiéramos quedar atrapados o aplastados al manipular estas zonas. Es crucial entonces mantener una distancia segura y usar equipos de protección personal adecuados para cada una de estas actividades. El primer punto crítico que podemos detectar es la parte del shock. Es decir, podemos quedar atrapados en esta zona. Recordemos que el shock es una parte crítica de la perforadora que sujeta y manipula la sarta de perforación. Los operadores y trabajadores pueden quedar atrapados al colocar o retirar esta sarta de perforación. Este riesgo es especialmente alto si se intenta manipular la herramienta mientras la máquina está operando. Por ello, es importante entender que no podemos usar ropa suelta. Tenemos que usar guantes o cualquier otro equipo personal, pero estos no tienen que estar desajustados, al contrario, tienen que estar muy ajustados y adecuados para poder prevenir quedar atrapados en el shock, ya que esto pudiera generarnos lesiones graves por atrapamiento. Además, en los movimientos del shock pueden aplastar partes de nuestro cuerpo si es que no tienen una suficiente precaución. La fuerza aplicada por el shock es significativa y puede causar lesiones graves. Otro riesgo asociado a esta maquinaria es los probables golpes o atrapamientos por la barra. Recordemos que la barra transmite el movimiento de rotación desde el cabezal de rotación hasta la broca diamantina. Esto permite que la broca gire y perfore el subsuelo. Esta barra también transmite el peso y el empuje necesario para que la broca penetre en el material rocoso. Es decir, el empuje se aplica desde la superficie a través del mástil y el cabezal de rotación. Esta barra va a permitir la circulación del lodo de perforación desde la superficie hasta la broca y asimismo de regreso a la superficie. Recordemos que el lodo de perforación es crucial para enfriar y lubricar la broca, así como poder transportar los recortes de roca a la superficie. Es aquí donde encontramos los riesgos y observamos que en este componente están asociados golpes y atrapamientos, ya que durante la instalación o remoción de la barra de lodo existe un alto riesgo de atrapamiento si no se manejan correctamente las conexiones roscadas o los acoplamientos. En este punto, la ropa suelta, los guantes o cualquier otro equipo de protección personal que no estén bien ajustados puede engancharse en la barra de lodo en pleno movimiento y nos puede generar accidentes. Finalmente, la barra de lodo puede moverse inesperadamente debido a la presión del lodo
o el flujo o el fluido de perforación, lo que puede causar un atrapamiento si es que el operador no está en una posición segura. Recordemos, hay dos puntos, la tracción misma de la barra y la parte de la base donde la barra hace el golpe, donde podemos quedar atrapados o sufrir golpes. Las acciones que podemos tomar para ayudar a mitigar estos riesgos pasan indudablemente por una primera acción, que es la realización del IPRC continuo. Recordemos que este procedimiento de IPRC ayudará a realizar inspecciones regulares en la zona del shock, por ejemplo, e identificar los peligros potenciales como partes móviles expuestas o componentes desgastados. Pero también debemos de fomentar a que todos los operadores reporten cualquier incidente o condición insegura, que abunda mucho en estos trabajos. Debemos también utilizar esta información para realizar mejoras a los controles ya existentes, así como observar las actividades diarias de los operadores para poder identificar los comportamientos inseguros o condiciones peligrosas. Acompañando al IPRC continuo, tenemos que restringir también el acceso cuando la maquinaria esté operando. Es decir, aislar la zona de trabajo es una medida preventiva fundamental para proteger a los trabajadores de los riesgos de atrapamiento o de golpes al operar o manipular la perforada diamantina, sobre todo en estas partes del shock y de la barra. Esta práctica no solo mejorará la seguridad, sino que también va a contribuir a la eficiencia operativa y al cumplimiento de las normas de seguridad al momento de manipular esta máquina. Importante también va a ser establecer procedimientos operativos seguros, como por ejemplo asegurar que la maquinaria esté completamente detenida antes de manipular la sarta de perforación y requerir siempre los EPP adecuados para estas operaciones, es decir, usar guantes, gafas de seguridad, ropa ajustada para prevenir atrapamientos y protegernos contra los fragmentos que pueda proyectar al momento de manipular esta máquina. Riesgos térmicos y hidráulicos. Los riesgos térmicos en esta perforadora de mantina pueden ser significativos y deben ser gestionados adecuadamente para garantizar la seguridad de nuestros operadores y la integridad de todo el equipo en conjunto. Hablemos de la maquinaria en sí y del equipo de trabajo. Existen dos momentos importantes para medir los riesgos térmicos en el equipo. Primero, si está operando y dos, si está en pleno proceso de mantenimiento o cambio de piezas. Cuando está operando, tenemos que tener cuidado con la broca de perforación, ya que durante la perforación, la broca genera una gran cantidad de calor debido a la fricción del material rocoso. Esto puede causar quemaduras si es que se manipula sin protección adecuada. También tener cuidado con la sarta de perforación, ya que la fricción entre las partes móviles de la sarta de perforación y el agujero también genera calor, lo que puede elevar la temperatura de los tubos de perforación, por ejemplo. Y recuerden que cuando tenemos que sacar los tubos, pues estos pueden estar calientes por una indebida lubricación del lodo. El lodo caliente. El lodo de perforación puede calentarse significativamente debido a la fricción y, por supuesto, a la presión generada en este proceso. El lodo caliente, por ende, también puede causarnos quemaduras térmicas. Para los casos de mantenimientos, mientras se enciende y se prueba la máquina, los riesgos de quemadura están asociados principalmente en los motores. El motor de la perforadora, especialmente los motores a diésel, generan una cantidad considerable de calor. El contacto con estas superficies calientes nos puede causar quemaduras. También tenemos riesgo en las bombas hidráulicas, ya que las bombas y los sistemas hidráulicos pudieran llegar a calentarse durante la operación continua, presentando también ahí riesgos térmicos para los operadores. También tenemos que tener en cuenta la unidad de rotación, así como la misma barra. Las acciones para poder mitigar estos riesgos térmicos está siempre en identificar la fuente caliente y evitar tocarla. Para ello, es importante siempre usar guantes de protección térmica, ya que estos guantes están adecuados para proteger nuestras manos al manipular estos componentes que pudieran estar calientes. Y también, no menos importante, es vestir una ropa adecuada que cubra completamente la piel y minimizar así el riesgo de quemaduras. Riesgos hidráulicos. En una perforadora diamantina, los sistemas hidráulicos son fundamentales para el funcionamiento de diversos componentes, como por ejemplo el cabezal de rotación, el mástil y los sistemas de alimentación y extracción. Los principales riesgos van a estar asociados principalmente a
Fuga de flujo hidráulico. Las fugas pueden ocurrir siempre a alta presión, lo que va a resultar en una inyección de fluido hidráulico en la piel, causando graves lesiones, porque en muchas ocasiones este fluido va a estar caliente. Contaminación. El fluido hidráulico puede estar contaminado con sustancias peligrosas o ser tóxico, presentando riesgos para la salud si es que se inhalasen o se ingirieren o entran en contacto con la piel. También tenemos riesgos por fallas de los componentes hidráulicos, es decir, se puede, por ejemplo, tener una ruptura en las mangueras de fluidos. Las mangueras hidráulicas pueden romperse debido a desgastes, abrasión o la presión excesiva en estas mangueras, lo que va a desencadenar derrames y pérdidas de control de la maquinaria. Pero además, si se rompe la manguera, puede generar un efecto de chicotazo que nos puede caer en cualquier parte del cuerpo. Fallo también en las válvulas y las bombas, ya que las válvulas y bombas defectuosas pueden causar fallos en los sistemas, lo que puede llevar a movimientos inesperados de la maquinaria y, por supuesto, generarnos accidentes. También tenemos posibilidades de una presión hidráulica incontrolada, es decir, la liberación súbita de presión hidráulica puede provocar la expulsión violenta de componentes o fluidos, presentando un alto riesgo significativo de lesiones. También nos puede generar un riesgo de aplastamiento o presión o atrape, ya que los componentes accionados hidráulicamente, como el cabezal de rotación, por ejemplo, o el mástil, pueden moverse con gran fuerza y velocidad cuando asumimos que están parados, representando un alto riesgo de aplastamiento y atrapamiento. La acción que vamos a hacer para mitigar este riesgo está en realizar un checklist de las mangueras de presión, priorizando siempre la inspección regular de las mangueras, es decir, las conexiones, las válvulas y bombas para poder detectar signos de desgaste, daños o probables fugas. También tenemos que tener un plan de mantenimiento preventivo, es decir, implementar un plan de mantenimiento para asegurar el buen estado de todos los componentes hidráulicos y reemplazarlos a tiempo cuando detectemos fallas en ellos. Así vamos a evitar estos riesgos. Finalmente, tenemos riesgos eléctricos. Los principales riesgos eléctricos asociados a la operación de una perforadora mantina son principalmente por descargas eléctricas. Y dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, el contacto directo con la energía, es decir, contacto directo con cables expuestos o componentes eléctricos que puedan causar descargas eléctricas. Y por ende, esto nos puede llevar a resultados como lesiones graves o incluso la muerte. También tenemos un contacto indirecto, es decir, que puede ocurrir cuando personas tocan la superficie conductora que ha sido energizada por una falla eléctrica, como por ejemplo la carcasa metálica del componente, ¿no? Contacto con energía eléctrica dentro del motor. Recordemos que las partes del motor pudieran estar energizadas por el mismo movimiento y cuando apagamos la máquina pudieran resultar en descargas eléctricas que puedan causar lesiones graves o fatales por algún componente que quede energizado y no se ha liberado la energía residual. Recordemos que una fuerte descarga eléctrica nos puede causar interrupciones en el ritmo cardíaco y quemaduras profundas. Otra zona donde podemos también tener estos riesgos que hemos comentado es el tablero principal. Otra fuente de riesgos que podemos tener por descarga eléctrica es por ya fallas, más que fuentes, sino fallas en el aislamiento, es decir, la degradación del aislamiento de los cables eléctricos, los empalmes que hemos hecho, pueden causar cortocircuitos, lo que puede provocar, recuerden, incendios o daños al equipo. También podemos generar riesgos por conexiones defectuosas que nosotros mismos hemos hecho, ya que la conexión eléctrica sueltas o defectuosas pueden también generar cortocircuitos. Como ya sabemos, esto puede primero interrumpir el funcionamiento del equipo o cuando estemos haciendo mantenimiento generar un chispeo y causar daños eléctricos. Para poder mitigar este riesgo, lo que tenemos que hacer es importante leer y entender el PET de bloqueo y etiquetado de seguridad y aplicar el bloqueo y etiquetado en la zona de interruptor principal para así verificar que no ingrese fuente de energía eléctrica. Pero además debemos complementar esto con una puesta en tierra del motor para evitar que no quede ninguna energía residual. Esto es muy importante antes de iniciar un mantenimiento o una adecuación al motor.
Cuando ya estemos operando la máquina, tenemos que tener cuidado de tocar las partes, evitando antes, primero, evitando siempre tocarlas y aislándonos de la zona. Repasemos ahora las principales responsabilidades para este estándar. Gerente de operaciones. Es responsabilidad del gerente de operaciones implementar este estándar y velar por su cumplimiento en todas las áreas donde él tiene responsabilidad. Asimismo, deberá hacer cumplir este estándar en toda y cada una de las actividades de mantenimiento dentro de MBN Drilling SAC. También deberá paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado todas las situaciones riesgosas detectadas para estas tareas. Jefe de SOMA. La responsabilidad del jefe de SOMA es paralizar las operaciones o las labores cuando detectara alguna situación de riesgo, hasta que se haya eliminado o minimizada dichas situaciones riesgosas. Un mecanismo importante para esta definición es el IPRC continuo. También deberá verificar la implementación, el cumplimiento y el uso correcto de este estándar en todas las operaciones con la perforadora diamantina. También deberá paralizar cualquier labor o trabajo en operación de la perforadora diamantina cuando identifique alguna desviación de este estándar que pueda amenazar la integridad de los trabajadores, la integridad de la perforadora o las instalaciones en donde opere MBM Drilling SAC. Jefe SIG. Es responsabilidad del jefe SIG elaborar y revisar estos estándares con ayuda del supervisor y los trabajadores que operan la maquinaria diamantina, sean operadores o sean de mantenimiento. Electricista. La responsabilidad del electricista es establecer los controles adecuados para asegurar el cumplimiento de este estándar. También deberá paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizada dichas situaciones. También deberá informar inmediatamente a su jefe cualquier condición subestándar presente en las tareas. Trabajador. La responsabilidad de todo trabajador o colaborador es siempre realizar el IPRC continuo para poder mitigar los riesgos, observar condiciones o actos inseguros y reportarlos, así como cumplir el presente estándar e informar inmediatamente a su jefe ante cualquier situación o condición subestándar que se presente en las tareas diarias. Recuerde que en MBM Drilling SAC estamos muy comprometidos con la seguridad y la salud ocupacional de todos nuestros trabajadores. Asimismo, recuerden que los esperan siempre en casa. Muchas gracias.